Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría para mí estar acá con ustedes, compartiendo con ustedes. Ya hace bastante tiempo que no andaba por estos pagos, así que estoy muy contento de poder estar acá y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Sé que la mayoría quizás ya nos conocemos, pero para aquellos que no, mi nombre es Alex Goulart. Soy originalmente de Montevideo, Uruguay, pero como no nos fue muy bien en el Mundial, vamos a decir que soy de Ciudad del Este, donde servimos junto a mi familia. Mi esposa es de México y están nuestros cuatro hijos con nosotros. Y como les dijimos, estamos muy contentos de compartir acá con ustedes. Así que, si me permiten, podemos comenzar orando y después nos metemos de lleno en la palabra del Señor. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos estar acá reunidos en tu nombre, por permitirnos cantarte canciones, mencionar tu nombre con nuestros labios, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, que nos has salvado, santificado. Gracias que nos has dejado tu palabra, la cual hoy podemos abrir con libertad, de estudiar en nuestro idioma y podemos profundizar en ella y podemos conocerte más. Gracias, Señor, porque tú has sido y eres muy bueno con nosotros. Entonces te pedimos que nos ayudes a conocerte más. Y por supuesto que cuando salgamos de acá, Señor, que el mensaje no quede acá, sino que podamos atesorarlo en nuestro corazón, ponerlo en práctica, compartirlo con otros, Señor, y que podamos ir creciendo en gracia y en conocimiento de Jesús. Señor, nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. El título de este sermón es Gozosamente Tristes y está basado en Juan 16 al 24, para que lo vayan buscando. Todos hemos escuchado la frase, todo va a estar bien, ¿verdad? Nos la han dicho, nosotros la hemos dicho, ¿verdad? Todo va a estar bien, sobre todo cuando las circunstancias no son las mejores, todo va a estar bien. Pero, si somos honestos, cuando el dolor es profundo, esas palabras pueden sonar muy vacías. Todo va a estar bien. Sí, claro. Vos porque no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Cuando un padre pierde a su hijo, cuando un diagnóstico en la salud te cambia la vida, cuando un matrimonio se rompe, cuando un creyente es perseguido por seguir a Cristo, todo va a estar bien, no es suficiente y puede ser muy superficial. Nadie quiere un optimismo superficial. Nosotros no necesitamos que alguien minimice nuestro sufrimiento, no necesitamos saber ni siquiera cuál es el propósito del sufrimiento, no necesitamos saber cuándo terminará el dolor. Hay algo mucho más profundo. La pregunta es, ¿puede Dios tomar la causa de mi dolor y convertirlo en la fuente misma de mi gozo? Esa es una pregunta profunda. ¿Puede Dios tomar la causa de mi dolor y convertirlo en la fuente misma de mi gozo? Porque dolor y gozo, sufrimiento y alegría parecen antagónicos. Significa que son enemigos. Nosotros pensamos que la ausencia de dolor es alegría, es gozo. Pensamos que el dolor es el ladrón del gozo. Y normalmente pensamos que el gozo llega cuando el dolor desaparece. Pero Jesús enseña algo que honestamente es sorprendente. El gozo del creyente no llega después del sufrimiento. El gozo nace a través del sufrimiento. Una vez más, el gozo del creyente no llega después del sufrimiento. El gozo nace a través del sufrimiento, desde el sufrimiento, en el sufrimiento. Y esta es la paradoja que enfrentan los discípulos de Jesús en Juan 16. Están a pocas horas de la crucifixión, el maestro les habla de su partida, todo aquello en lo que habían puesto su esperanza parece derrumbarse, y ellos no entienden sus palabras. El futuro les parece oscuro, pero Jesús les hace una promesa increíble. Su tristeza se convertirá en alegría.
su tristeza se convertirá en alegría. No les promete una vida sin lágrimas, les promete transformar sus lágrimas en una alegría que nadie les va a poder quitar. Y esta mañana, mis queridos hermanos, veremos que Jesús transforma la tristeza temporal en un gozo eterno. Acompáñenme por favor a Juan 16, 16 al 24. Juan 16, 16 al 24. La palabra del Señor dice así: un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Este es un pasaje hermoso realmente. Espero que el Señor me ayude a poder profundizarlo, estudiarlo y aplicarlo a nuestros corazones. En los capítulos del 3 al 17 de Juan, Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. La partida de Jesús va a producir un gran dolor en sus discípulos. Y en Juan 16, 16 al 24, el pasaje que estamos estudiando, Jesús responde a una inquietud específica. ¿Cómo enfrentarán su ausencia? ¿Cómo harán los discípulos para vivir sin Jesús presente físicamente entre ellos? Y la clave del texto no es solamente la esperanza de la resurrección, es la transformación del dolor en gozo por medio de la obra redentora de Cristo. El dolor por la ausencia de Cristo será transformado en un gozo que nadie puede quitar. Y acá viene lo que debemos de recordar, si solo vas a recordar algo de este sermón. Porque Jesús transforma nuestro dolor en gozo eterno, podemos perseverar con esperanza durante el sufrimiento. Vamos a ver muchas cosas, vamos a analizar el texto, vamos a aprender quizás alguna cosa nueva. Pero si hay una cosa que espero que todos podamos recordar, es que porque Jesús transforma nuestro dolor en un gozo eterno, es que podemos perseverar con esperanza durante el sufrimiento. El primer punto que quiero ver en el texto es que los discípulos experimentarán un dolor real. Esto está en los versículos 16 al 19. Los discípulos van a experimentar un dolor real. El pueblo de Dios no está exento de dolor. El pueblo de Dios no está libre de confusión, libre de lágrimas, libre de aflicción. En el versículo 16 Jesús dice: un poco más y ya no me verán. Es una alusión a su propia muerte. En breve los discípulos ya no iban a ver a Jesús, ya no iban a estar con Jesús. De nuevo un poco y me verán, continúa diciendo. Esto es una referencia a la resurrección. Jesús, antes de su ascensión, se presentó a sus discípulos y compartió 40 días con ellos. De hecho, en Hechos 1:3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles
de lo relacionado con el reino de Dios. Luego dice el versículo 17, ¿qué es esto que nos dice? Los discípulos no entendieron muy bien de qué estaba hablando Jesús. No entendieron a qué se estaba refiriendo. Y no es la primera vez que los discípulos no entienden. Les voy a leer dos versículos. Uno en Lucas 18, 31 al 34, que dice, tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Marcos, me pueden acompañar si desean porque vamos a ver dos pasajes ahí. Marcos 9, 31 al 32. Marcos 9, 31 al 32. ¿Llegaron? Dice así la palabra del Señor, Marcos 9, 31 al 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Eso dice el versículo 18, no entendemos de qué habla. Ahora es interesante porque ellos tenían al mejor maestro de todo el universo y aún así no entendían. ¿Podía alguien explicar las cosas mejor que Jesús? No, evidentemente no. Pero la realidad es que si el Espíritu Santo no te ilumina, hay muchas cosas que no vamos a entender. Especialmente lo relacionado con el sufrimiento. Nosotros estamos listos para aceptar cualquier tipo de prosperidad, obviamente, pero nos cuesta mucho entender el dolor y el sufrimiento. A los discípulos les costaba entender que Cristo debía ser entregado para padecer y morir. Pero Jesús siempre fue honesto con sus discípulos, siempre. Jesús nunca especuló respecto a la verdad, Jesús nunca les mintió a sus discípulos, Jesús habló y enseñó sobre su muerte en varias ocasiones, como ya hemos visto. Hay otra ocasión, estamos cerca si buscaron Marcos 10, 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. Entonces Jesús nunca ocultó lo que iba a suceder, nunca ocultó su muerte, nunca ocultó el sufrimiento, pero acá agrega algo más. No solo Jesús iba a sufrir, sus discípulos también iban a sufrir. Pero en nuestro pasaje, en Juan 16, tenemos un segundo punto, versículos del 20 al 22. Dios transformará ese dolor en gozo. Vamos a leer nuevamente 20 al 22. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará
su gozo. Hay momentos en nuestra vida donde podemos pasar por tal sufrimiento que nunca más creemos que nuestro corazón va a estar alegre. Nunca más el corazón va a estar alegre por lo que estamos sufriendo. Pero Jesús hace una promesa hermosa acá. Yo les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. No dice que el gozo reemplazará la tristeza. No dice simplemente, bueno, sacamos tristeza y ponemos gozo. No es lo que dice. Dice que la tristeza se transformará en gozo. Que la tristeza, la aflicción, el dolor, el sufrimiento se transformarán en una alegría eterna. Jesús, cuando dijo estas palabras, estaba a punto de experimentar una angustia indescriptible. Una angustia que jamás nadie ha sentido en este mundo. Acompáñenme para ver esta imagen, esta situación que es muy importante para el corazón del mensaje. Acompáñenme a Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. ¿Llegaron? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús, se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos, como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Acá tenemos a Jesús sudando como gruesas gotas de sangre. La condición médica en la que una persona suda sangre se conoce como hematidrosis. Esta condición, que es muy rara, es causada por una respuesta física al estrés extremo. Jesús estaba experimentando una gran angustia antes de su arresto y crucifixión. Pero la pregunta acá, que tenemos que tener bien en claro, es ¿qué es lo que angustiaba a Jesús? Porque hay muchas personas que han enfrentado la muerte. Hay presos que están esperando en el corredor de la muerte ser ejecutados. Hay mártires cristianos que han ido a la hoguera cantando con gozo himnos cristianos. Entonces Jesús tenía miedo a morir, miedo a ir con el Padre, miedo a sufrir. Jesús estaba a punto de absorber la copa de la ira de Dios. Cuando le dice, si es tu voluntad que pase en mí esta copa, la copa es un símbolo de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento hablaba como si una copa contuviera la ira de Dios, que en un momento, en un día señalado, va a ser derramada sobre las naciones, sobre los impíos. Toda su santa ira contra todos los pecados de aquellos que íbamos a creer, iba a ser derramada sobre Jesús, haciendo expiación por todos los pecados de los que habíamos de creer. Esta es la mayor tristeza de alguien, que alguien pudiera vivir acá en la tierra.
Recordarán que Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba recibiendo la paga, la ira de Dios por el castigo de los pecados de aquellos que íbamos a creer. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Les recuerda que deben tener la perspectiva correcta de las cosas. La tristeza, la amargura, el desazón no son el destino final del creyente. El destino final de los creyentes es el gozo eterno. Sus discípulos deberían estar consolando y animando a Jesús, pero es Jesús quien consuela a sus discípulos. Aquel que enjugará toda lágrima estaba a punto de sudar sangre en Getsemaní. El que no conoció pecado iba a cargar con los pecados de cada creyente. El amigo incondicional iba a ser traicionado. Pero es Jesús quien consuela a sus discípulos. El santo se iba a convertir en maldición. El justo iba a absorber la ira de Dios. Y el autor de la vida estaba a punto de morir. Sin embargo, es Jesús quien consuela a los discípulos. Emmanuel, Dios con nosotros, iba a ser abandonado. El juez supremo sería hallado culpable y condenado. Dios hecho hombre sería cuestionado, burlado, agredido y asesinado. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Aquel que es la palabra de Dios se iba a quedar callado. Aquel que es el agua viva que quita la sed eternamente, tendría sed mientras colgaba de un madero. El dueño de todo lo que existe estaba a punto de ser enterrado en una tumba prestada. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Y esto es importante, porque los falsos sistemas religiosos que nos rodean nos han hecho ver a Dios como un Dios lejano. Un Dios que está en el cielo y no tiene nada que ver con lo que está pasando acá en la tierra. Como que no tiene ni idea de lo que estamos pasando acá, porque Él está en su trono, Él es Dios, Él está allá. Nosotros somos los que tenemos que lidiar con la muerte, la traición, los problemas, el desánimo, el sufrimiento y las lágrimas. Muy en lo profundo de nuestro corazón pensamos, ¿qué puede saber Dios? Está en su trono, está en el cielo. ¿Qué puede saber de lo que estamos viviendo acá? Las religiones falsas de este mundo nos han hecho creer que Dios no sabe lo que es sufrir. Un Dios que no sabe lo que es perder a un ser querido. Un Dios que no entiende lo que es una enfermedad mortal o estar a punto de morir. Nos han vendido un Dios que no sabe lo que es ser traicionado por las personas que amás. Un Dios que no sabe lo que es ser acusado injustamente. Pero mis queridos hermanos, estoy acá para recordarles que ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia, porque nuestro Dios sabe lo que es sufrir. Nuestro Dios te entiende. Nuestro Dios consuela. Y lo que es mejor de todo, nuestro Dios tiene la capacidad de convertir nuestra tristeza en un gozo eterno. Sin embargo, es Jesús quien consuela a los discípulos. Jesús hace un énfasis en que nuestros sufrimientos son temporales y pone el ejemplo de la mujer que da a luz sufrimientos en el parto, o da a luz con sufrimiento en el parto, que es algo temporal, en contraposición al gozo que nos espera en la eternidad, versículo 22. Jesús dice, nadie les quitará el gozo. Nadie les quitará el gozo. Hoy comenzamos el culto leyendo Romanos 8. Este capítulo termina diciendo, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Y acá Jesús nos recuerda, nadie les quitará esta alegría eterna, este gozo eterno. Nadie, ni Satanás, ni los demonios, ni las personas, nadie. Esta es una hermosa promesa del Señor. Y la promesa de Jesús se cumple en la resurrección. Jesús prometió que la tristeza de los discípulos sería temporal y sería reemplazada por el gozo eterno. Los discípulos sí iban a experimentar tristeza por la partida de Jesús, pero la resurrección les dio alegría. Tenían la presencia física una vez más entre ellos. La resurrección garantiza la promesa de la presencia eterna de Dios. Quiero terminar el texto viendo un tercer punto. Ese gozo produce una confianza nueva delante del Padre. Juan 16, 23, 24 dice: en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. El resultado es una nueva relación con Dios. Ahora pueden pedir al Padre en nombre de Jesús. Y pedir en nombre de Jesús no es solamente usar esta frase al final de cada oración como si fuera una fórmula mágica. En el nombre de Jesús significa que nos acercamos a Dios, tenemos acceso a esta máxima autoridad por los méritos de Jesús. En otras palabras, vengo de parte de Jesús. Él me envió, Él me dio permiso, vengo por Él. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Nos acercamos a Dios con confianza porque venimos de parte de su Hijo. Entonces el gozo culmina en la comunión perfecta, completa con Dios. La peor hora para los discípulos terminó y está siendo el comienzo de su mayor alegría. El peor de los momentos es la entrada para la mayor alegría. El peor, el más profundo de los sufrimientos es el comienzo de una alegría eterna que nadie nos podrá quitar. Porque Dios convierte el sufrimiento en un gozo que jamás podrá ser quitado. Dice, para que su gozo sea completo. El gozo completo no es solo la meta de todo creyente. Es acercarnos a Dios a través de los méritos de Jesús, como dijimos, en el nombre de Él. No es una promesa que Jesús nos va a dar todos nuestros caprichos, todo lo que nosotros queremos. Como, declaro que voy a tener un auto en el nombre de Jesús, declaro una casa nueva en el nombre de Jesús. Lo sabemos, yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo. Para que su gozo sea completo. Este es el destino fijado para cada creyente. Es una promesa de que podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente. Hebreos 4, 16. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro. Socorro oportuno, gracia, misericordia. En otras palabras, dice Jesús, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Una promesa que encontramos en el versículo 20. El sufrimiento es temporal, aunque nos cueste creerlo. El gozo que hay en Cristo es eterno. Por eso Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la alegría venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nada se comparan los sufrimientos actuales, por más que ahora veamos todo oscuro y todo negro, con la gloria que ha de revelarse. Por eso también Pablo le escribió a los Corintios, citando Isaías, y dice, porque no hay mente humana que haya concebido, no hay oído que haya escuchado, no hay ojo que haya visto lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Entonces, por más que nosotros tratemos
de imaginarnos cómo será el cielo. Por más que nosotros tratamos de pensar en lo que hemos visto, lo más hermoso, lo más puro, lo que hemos escuchado, no podemos llegar a concebir en nuestra mente la hermosura de la gloria, la hermosura de estar con Cristo para siempre. No podemos, estamos rodeados de pecado, vemos con pecado, escuchamos con pecado, nos rodea el pecado, amamos con pecado, pensamos en pecado, todo está manchado por el pecado, consumido por el pecado. Entonces es imposible para nosotros imaginarnos lo que será caminar libre de pecado y ver a Jesús cara a cara y tener acceso a la presencia misma de Dios, estar delante del mismo trono de Dios, estar con todos los redimidos, con todos los creyentes que han partido con Él. No podemos llegar a imaginarnos. Por eso Pablo dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar. Tenemos que confiar, tenemos que esperar, tenemos que creerle al Señor. Podés estar sufriendo y está bien, podés tener dolor y está bien, podés estar triste y está bien, podés estar en una situación horrible. Solo pensá que la gloria que vas a compartir con Jesús es mucho mayor, más de lo que te puedes imaginar. Y me gustaría ver otro pasaje que también nos habla de lo mismo. Me gustaría que me acompañen a Salmos 16:11. Salmo 16:11. Salmo 16:11. ¿Llegaron? Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Porque anhelamos tanto el cielo, precisamente por la promesa de Jesús. Porque hay un gozo completo. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay un gozo pleno. Hay deleites que son eternos, deleites que no se terminan. Acá en la tierra nosotros, lamentablemente, todos nuestros placeres, nuestros deleites, todos tienen fecha de vencimiento. Estás disfrutando una película y la película termina. Te estás comiendo algo y eso se termina. Y todo así por más. Hay cosas que duran años, pero todo se termina porque todo es pasajero en esta tierra. Pero acá tenemos una promesa de que no solo de que el gozo será pleno, será completo, sino de que estos deleites serán eternos, que no tendrán fin. Eso tampoco entra en nuestra mente. Este salmo es una expresión de confianza y de dependencia en Dios. El salmista nos dice dónde está la verdadera felicidad y la satisfacción en la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mis queridos hermanos, sé que lo saben, pero es bueno a veces que nos recuerden las cosas. En este mundo no hay gozo pleno. En esta sociedad no hay plenitud de gozo. No hay alegría eterna. Este mundo, esta sociedad se va a alegrar cuando sufras, así como se alegraron cuando sufrió nuestro Señor Jesucristo. Esta sociedad se alegrará de nuestro sufrimiento, pero tenemos un consuelo, y es el consuelo de la resurrección. La resurrección de Jesús transformó la tristeza y la desesperanza de los discípulos en una alegría eterna. La resurrección garantiza la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús es la prueba del poder de Dios sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de una vida después de la muerte. La resurrección nos da el consuelo que después del sufrimiento viene el gozo
y la gloria. Quiero terminar con dos cositas bien prácticas. Si estás en Cristo hoy, yo quiero animarte que compartas el Evangelio con toda persona, con urgencia. Porque la paga del pecado es muerte, entonces lamentablemente en este mundo no solo hay aflicción, también hay muerte. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Si la persona es cristiana, tenemos el consuelo de la resurrección. Tenemos esperanza y por más que nos duela y tengamos tristeza, sabemos que vamos a volver a ver a esa persona porque confió en Jesús. Y vamos a estar en un gozo pleno y eterno y todo lo que hemos visto. Pero si esa persona no confía en Cristo y no tiene a Jesús, esa persona le espera una eternidad sin Cristo en tormento y sufrimiento. No seas tan egoísta y compartí el Evangelio en todo momento, en todo lugar y con toda persona. Porque no sabemos cuándo Dios va a llamar a esa persona a cuentas. Entonces, compartí el Evangelio si sos cristiano. Y si estás acá hoy y no sos cristiano, o realmente no estás convencido de haber puesto tu fe en Jesús, si realmente no has nacido de nuevo, no tenés una relación con Dios, no amás a Jesús por sobre todas las cosas, no confías en Él, quizás hasta ahora todo esto te ha sonado un poco como extranjero, bueno, como bien, o te has criado como un cristiano culturalmente, pero quizás entendés que estas palabras realmente no se aplican a vos. Entonces yo te quiero animar, más que animar, exhortar, quiero pedirte que pongas tu fe en Jesús, que no te enfrentes a una eternidad sin Cristo, que no te enfrentes cara a cara a Dios sin un abogado. Podés tener la esperanza de los creyentes que mueren en Cristo. Podés tener la esperanza de un gozo eterno. Podés tener certeza de salvación por la obra de Jesús. Jesús murió por pecadores como vos y como yo, para que creyendo en Él, en su muerte, en su resurrección, nosotros podamos tener vida eterna, en su gloria, en un gozo pleno que nunca nos será quitado. Así que cristianos, compartan el Evangelio. Y si hoy, mi querido amigo, no sos cristiano, hoy es el día de salvación. Poné tu fe en Cristo. Amén. Oremos. Señor, quiero darte muchas gracias por la posibilidad de compartir tu palabra. Y quiero darte gracias, Señor, por esta iglesia, por lo que estás haciendo, por lo que estás hablando a través de tu palabra. Y quiero pedirte que tú puedas obrar en nuestros corazones y que puedas arrojar luz, Señor, a través de tu palabra. Que estos versículos puedan calar hondo, Señor, en nosotros y que podamos responder a ellos. Señor, ayúdanos a vivir a la luz del gozo pleno, eterno, Señor, que nos espera. Ayúdanos a transitar el sufrimiento y el dolor con esperanza. Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra fe, Señor, con aquellos que no te conocen. Porque la muerte en ti es ganancia, pero la muerte sin ti es una gran pérdida, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a compartir el Evangelio con pasión. Si alguno no te conoce en este lugar, Señor, obra en su corazón. Derrama tu gracia y tu misericordia como lo has hecho con muchos de nosotros, Señor. Y por sobre todo, sé exaltado, Señor. Ayúdanos a perseverar en el sufrimiento, como ayudaste a tus discípulos. Ayúdanos a fijar nuestros ojos, Señor, en el gozo y en la gloria venidera. En tu nombre es que oramos, Señor. Amén y amén.